Hola, buenos días a todos. Vamos a arrancar nuestro webinar. Bienvenidos a Transformación Digital, Camino a la Nueva Normalidad. El webinar tendrá como objetivo exponer la fragilidad de las industrias tradicionales, destacando cómo la transformación digital hoy es accesible a todos, incluyendo empresas pymes, y ya no es una herramienta para competir, sino una necesidad. Recuerden que pueden ir escribiendo todas sus consultas en el chat de la derecha. Al final del evento, Sergio se las estará respondiendo. Antes que nada, les contamos un poco acerca de nosotros. Nubiral es una empresa de tecnología con alcance global, especializada en innovación y transformación digital empresarial, con enfoque en soluciones personalizadas y servicios profesionales. Nuestra misión es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar rendimiento y superar los desafíos de la nueva era digital. Ahora sí, los dejo con Sergio, Head of Data and Innovation de Nubiral. Sergio, ¿estás? ¿Listo? Estoy. Perfecto. Gracias, Cuando Ali. quieras. Déjenme cerrar esta ventanita. A ver, un segundo. Bueno, ahora sí. Bueno, básicamente, déjenme presentarme para empezar. Ahí estamos. Mi nombre es Sergio Mastrogiovanni. Como siempre decimos, me toca usar o lucir varios sombreros. Soy Data Scientist, evangelista de AI. Esto es lo que hacemos prácticamente todo el tiempo. Storyteller, profesor de Intelligent Automation en la Universidad de New York. También soy consultor con más de 20 años de experiencia en lo que tiene que ver con Continuous Improvement y Analytics, Innovation Coach, Entrepreneur, Global Leader. Trabajé en muchas multis también y también fundé mis propias empresas. Y mi rol es de Head of Data and Innovation aquí en Nubiral, y probablemente uno de los sombreros que más disfruto, ¿no? Y por supuesto soy un nerd 24/7. Esto es algo bueno, que hago con bastante frecuencia, más allá del trabajo. Nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con desafíos globales y encontrar soluciones a problemas que no los tienen, ¿no? Entonces, de eso un poco va a tener que ver la charla que vamos a tener hoy, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos bastante contenido para compartir. Vamos a empezar con unos takeaways de las últimas charlas, de los últimos webinars que vimos, algunas lecciones aprendidas de esta situación que nos tocó vivir, que nadie esperaba, hablar un poco de Digital Transformation, cómo nos movemos desde el ruido a la sabiduría, cómo las organizaciones aprenden, se vuelven más inteligentes y resilientes en situaciones como esta, y finalmente perspectivas post pandemia y cómo la tecnología nos ayuda a ser incluso más eficientes de lo que fuimos antes, ¿sí? Y finalmente dejamos unos minutos para lo que es Q&A, preguntas y respuestas y comentarios. Estoy más que interesado y bueno, a cualquier pregunta, comentario o cosa que les interese desarrollar, ¿sí? Entonces empecemos. Nos gusta siempre empezar con esta metáfora de la innovación. Este es un slide que hizo Anneli Enrique de nuestro equipo acerca de la innovación, porque realmente creemos que es un viaje, creemos que es parte de la cultura y tiene que estar en el ADN de las empresas. Y también vamos a hablar un poco de eso hoy, ¿no? Porque transformación digital no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con innovación, tiene que ver con cultura mucho, y tiene que ver con renovarse, reinventarse todos los días. Entonces, algunos takeaways de las últimas charlas. Primero, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, nada más acertado y probablemente relacionado con esta situación, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿Alguien se anima a escribirme en el chat? ¿Quién dijo esto? Déjenme ayudarlos, ¿no? Por supuesto, lo dijo Albert Einstein. Y el primer takeaway es: pensamiento lineal mata la creatividad. Si se acuerdan del Principito, si se acuerdan de esa boa con un elefante adentro que todo el mundo veía linealmente un sombrero, cuando en realidad era algo diferente, ¿no? Algo
probablemente nada que ver con lo lineal, ¿no? Segundo takeaway, matemática es el único lugar donde verdad y belleza son lo mismo, tenemos que amigarnos con la matemática, amigarnos con todos estos modelos cuantitativos y al mismo tiempo incluir modelos cualitativos, usar design thinking y usar también metodologías, nosotros decimos hemisferio derecho para todo lo que tiene que ver con innovación. Después de todo, innovación tiene que ver con creatividad, la palabra innovación viene de la palabra nuevo, y para generar algo nuevo hay que ser bastante creativo, ¿no? Pero seguir usando modelos cuantitativos y matemática y estadística, ¿no? Tercera lección, en línea con la anterior, probablemente ya se la imaginen, ¿no? La repetimos muchas veces. Nerd is the new rockstar. A veces hay que apoyarnos en tecnología, hay que apoyarnos en estadística, hay que usar modelos matemáticos y hay que probablemente también apoyarnos en encontrar soluciones con tecnología para poder competir. Algo también en línea con lo que venimos diciendo. La innovación es un viaje, la innovación no se aprende en un workshop, la innovación no se aprende en un curso, la innovación no se aprende leyendo un libro, innovación es parte de la cultura, se ejercita todos los días, ¿sí? Cuarta lección, el hombre llegó a la luna con un teléfono, o probablemente al revés, con una computadora mucho menos poderosa que cualquier teléfono que tengamos nosotros y que tengan nuestros padres, incluso que hayamos tenido hace 10 años, ¿no? Entonces, es una ecuación, ¿no? Liderazgo por creatividad, por estrategia nos da el impacto. De vuelta a la matemática, ¿qué pasa si alguno de estos componentes es cero? ¿Qué pasa cuando multiplicamos algo por cero, ¿no? El impacto es cero, por supuesto, ¿no? Entonces, liderazgo, creatividad y estrategia. No podemos tener impacto sin ninguna de ellos, ¿no? Sexto, yo mismo tomé esa foto en el norte de Argentina, jugar conectando los puntos, connecting the dots, como decía Steve Jobs en ese famoso discurso de Stanford, ¿no? Creando lo que no podés ver, cosas que aparentemente no tienen relación entre sí, finalmente sí la tienen, aprendemos, la historia nos dio muchas lecciones acerca de esto. Séptima, este es el memo que recibió Graham Bell diciéndole que prácticamente su teléfono no servía, ¿no? Que tenía muchas complicaciones para ser tomado seriamente. Entonces, no matar las ideas, ser creativo, entender que algo probablemente para el contexto y lugar no pueda ser aplicado, pero puede ser aplicado para otro contexto, entender que se puede crear en otros contextos, ¿sí? Este es un tweet que mandó Elon Musk en mayo, nosotros lo venimos diciendo ya desde el año pasado, ¿no? Assets son parte del siglo XX, ¿no? Estamos viviendo nuevas economías as a service. Tener un activo es perder plata, tener un departamento es perder plata, tener una computadora es perder plata, tener un auto es perder plata, ¿sí? Entonces, economías as a service es lo que se viene, parte de esta transformación digital. Pensar fuera de la caja, pensar dentro de la caja. No hay una sola caja, ¿sí? Se puede encontrar muchísimas otras cajas, solamente hay que ser creativo. La última se la podrán acordar, los que estuvieron antes, no hay varitas mágicas, ¿sí? Todo requiere esfuerzo, todo requiere flexibilidad, todo requiere adaptación y todo requiere mucho de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de innovation y lo que es digital transformation, ¿sí? Y las cosas buenas, siendo optimistas, que nos deja esta pandemia. La primera, pagos cashless. Uno hoy, acá en New York, puede ir a cualquier supermercado, no cualquiera, pero la mayoría, puede ir a Amazon Go. Yo mostramos unas fotos el último seminario. Uno entra en Amazon Go, agarra lo que necesita, paga con el celular o ni paga, pasa el celular por un lector y se va. No pierde ni 5 minutos dentro de un supermercado. ¿Sí? Economías cashless. Uno entra, compra a los negocios y no interactúa con seres humanos, ¿sí? O lo hace todo a través de su celular y lo tiene en pocos minutos u horas en la puerta de su casa, ¿sí?
Trabajo remoto. Estamos aprendiendo que probablemente no necesitemos viajar nunca más en nuestra vida, por lo menos por un tema de negocio. Tenemos la tecnología, tenemos el soporte, tenemos las herramientas de colaboración. Probablemente incluso no tengamos que volver a la oficina, ¿no? Mejores servicios on demand y delivery. Las empresas aprendieron que tienen necesariamente, en realidad es el primer paso, ¿no? La transformación digital va mucho más allá de entregar a domicilio, ¿sí? Pero hoy tenemos mucho mejor customer service en lo que tiene que ver con servicios, ¿sí? Menos gastos en cosas innecesarias, aprendimos a ser más lean, aprendimos a ser más eficientes en cómo operamos, ¿sí? Y finalmente una mejor crisis management, aprendimos que hay que tener planes B, planes C, todos los planes que necesitamos, ¿sí? En especial en momentos tan difíciles. Los momentos que se vienen van a ser más, o más oportunidades, depende de qué lado se lo mire, pero sí necesitamos entender que no siempre hay, no hay siempre un solo camino, hay muchos, ¿sí? Solamente hay que ser creativos en la forma en que los descubrimos, ¿sí? Este es un sentiment análisis de la gente. En general la gente está muy pesimista con este new normal. Hoy New York está en fase 2, semana que viene va a estar en fase 3, Argentina volvió para atrás, volvió a fase 1. Si bien se siente este pesimismo en la gente, en algún momento vamos a volver a lo que es business as usual o business as normal, business as new normal, y hay que estar preparados ya desde ahora, ¿no? No se puede poner el mundo en pausa hasta que a alguien se le ocurra dejarnos salir a la calle o levantar la cuarentena, ¿sí? Tenemos que seguir operando, tenemos que ser creativos, tenemos que crear nuevas soluciones. La tecnología es una herramienta muy interesante para no quedarnos afuera, ¿sí? Entonces, la transformación digital es este camino que decimos tantas veces, desde el ruido hasta la sabiduría. Ruido, data hay en todos lados, generamos data con cada conversación, con cada transacción, con cada interacción, estamos generando muchísima data. El desafío está en capturarla, convertirla en conocimiento, después de ese conocimiento sacar insights y aplicarlo a los procesos de negocio, finalmente aprender, finalmente ser sabios, finalmente prosperar y finalmente usar cada crisis como una oportunidad para ser incluso mejor, ¿no? Las crisis son oportunidades, las grandes empresas nacieron en épocas de crisis, las grandes empresas nacieron al ver caer a todos sus competidores, quedaron ellos solamente. Entonces, la sabiduría viene de la oportunidad y viene de la forma en que nosotros trabajamos con la data, ¿sí? Entonces, transformación digital está linealmente, tenemos una correlación perfecta con lo que tiene que ver con innovación, ¿no? No solamente, de vuelta, no es tecnología, es innovación, innovar, tener procesos eficientes y ser ágiles. Entonces, nosotros llamamos el caminito a estos 5 pasos que van desde mejorar los procesos, tener procesos eficientes, tener la data que necesitamos, capturar esa data por todos lados, generamos data con cada interacción de vuelta. Esa data está en social media, está en lo que dice la prensa de nosotros, las conversaciones de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros proveedores. Tenemos que capturarla, ¿sí? Después viene Analytics, poder ver la foto, automatización y finalmente inteligencia artificial, ¿sí? Entonces tiene que ver con cultura, tiene que ver con innovar, tiene que ver con procesos inteligentes y tiene que ver con medir resultados, tener la oportunidad de entender y poder ver toda la foto, ¿sí? Entonces decimos que hay 5 pasos en la maduración digital de una empresa, ¿no? El primero es la negación, cuando las empresas no reconocen que necesitan hacer cambios y lamentablemente están fuera del negocio, si no lo están, lo van a estar pronto, ¿no? Después viene la aceptación, que entienden que estamos viviendo momentos complejos, que necesitan hacer cambios, que necesitan adaptarse, que necesitan moverse rápidamente.
Y el paso 3 es la adaptación. Lentamente empezar a implementar estos cambios, probablemente más apoyados en departamentos de finanzas, departamentos de IT, y probablemente a veces hasta ni siquiera alineándolo con la estrategia. Estos son más reactivos, un poco más, no tienen la capacidad de moverse ágilmente. Finalmente los negocios transformadores, que son los que sí toman la iniciativa, o los disruptores, que son los famosos first movers, que son los negocios digitales, son los que no solo sobreviven en crisis como esta, sino que se convierten en líderes, si es que no lo eran de antes, ¿sí? De vuelta, ven caer a todos sus competidores, los Amazon, los Facebook, los Google, todos estos negocios, muchos de ellos nacieron digitales, muchos de ellos se volvieron digitales con el tiempo, pero son disruptores o transformadores, ¿sí? Y ser muy ágiles en la forma en que nos reinventamos todos los días, ¿no? Probablemente el producto que teníamos se rompió, probablemente lo rompió el mercado, probablemente no nos sirve más para el modelo de negocio que se viene, ¿no? Entonces, reinventarlo, seguir usándolo para otra forma, ser creativo en la forma en que encontramos soluciones a todos estos problemas, ¿sí? El paradigma tradicional hasta ahora eran procesos de negocio lineales, donde todo era reduccionista, donde veíamos un futuro predecible o creíamos que podíamos tener un futuro predecible, podíamos entender lo que se venía, podíamos entender cómo se vino haciendo hasta ese momento, y también era bastante controlable, ¿no? Era el famoso siempre se hizo así, el famoso yo fundé una empresa y estuve 50 años, pasé todas las últimas crisis y pude sobrevivir. Lamentablemente esta no es una crisis más, ¿no? Esta crisis no tiene que ver, no es ni siquiera una crisis económica, es una crisis política, social, cultural, de salud, tiene todos los componentes de un cisne negro, más allá de que hay una discusión de que si eso no es un cisne negro. Es una disrupción total en los modelos de negocios tradicionales, o por lo menos cómo se venía operando hasta ahora. Por eso necesitamos hacer cambios, ¿sí? Necesitamos revisar nuestra visión, necesitamos revisar nuestra estrategia, necesitamos entender que probablemente el business model, cómo funcionaba hasta ahora, no va a seguir funcionando de la misma forma, ¿no? Y necesitamos cambiarlo. Y por supuesto, lo más fuerte es lo que no vemos, ¿no? Todo lo que está debajo del nivel del mar, todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con es cómo nos relacionamos interna y externamente, ¿sí? Es la parte más importante probablemente de nuestra operación, ¿no? Juguemos a ser Peter Drucker, ¿no? Nos gusta decir. Peter Drucker, para los que no lo conocieron, era un viejo joven, ¿no? Escribió muchísimos libros de negocios, escribió El Ejecutivo Eficaz, escribió muchos libros sobre management. Él decía que la cultura se come a la estrategia por desayuno, ¿sí? La cultura es más importante que la estrategia, la cultura es más importante que implementar un sistema ERP nuevo, ¿sí? La transformación digital no tiene que ver con tecnología, o por lo menos no solamente, tiene que ver muchísimo con cultura y procesos eficientes. Entonces, por eso decimos nosotros que la cultura del dato en toda la organización tiene que ver con poder tener información integrada, confiable, automatizada y predecible, ¿sí? Poder entender cómo se está moviendo el mundo, poder entender los mercados, poder entender poder capturar toda esa data, como decíamos antes, y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, primer paso, proceso. Primer paso, esto va a través de toda la organización, ¿sí? Tiene que ver con la cultura de la innovación como enabler para que podamos generar nuevos productos, nuevos servicios y nuevos procesos, ¿no? Y la habilidad para cambiar. Después, Big Data, ese concepto de conectar los puntos, connecting the dots, como decía Steve Jobs, poder entender cómo las cosas se relacionan aunque no lo veamos entre sí. Poder entender que
No nos sirve seguir teniendo sistemas legacy, las empresas crecieron hasta ahora adquiriendo otras empresas, muchísimos sistemas, muchísimas bases de datos. Tenemos que entender que en primer lugar tenemos que capturar toda esa información que está dando vueltas, esa data famosa, poderla capturar, poderla integrar y poder tener todos los diferentes sistemas en un solo lugar, en un solo repositorio. No podemos sobrevivir sin tener un data lake, sin tener un data warehouse. Tercer paso es analytics, poder entender nuestra historia, poder mirar para atrás y entender qué pasó, poder entender qué es lo que está pasando ahora, poder ver toda la foto, ¿sí? Cuarto, automatización, procesos eficientes y automáticos. Y finalmente, inteligencia artificial, ¿sí? Entonces decimos que las 4 Bs de Big Data no son necesariamente, no tienen una correlación necesaria, ¿sí? A veces mucho volumen, mucha velocidad, mucha variedad de datos genera ruido, ¿no? Y no genera valor. Entonces, básicamente, si no usamos esa data, si no la capturamos, si no la integramos, no nos sirve y hasta nos puede ser contraproducente, ¿sí? Hay una famosa teoría del 40-60 que dice que en la medida que recolectamos data, en la medida que analizamos esa data, tenemos que tomar decisiones cuando tenemos el 40% de la data, entre el 40 y el 60%. Cuando la decisión la tomamos una vez que pasamos o tenemos más del 60% de la data, probablemente la decisión sea más acertada, ¿no? Pero ya va a ser demasiado tarde, ya perdimos la oportunidad, ya nos dormimos, ya nos ganó la competencia, ¿sí? Ya nos quedamos afuera del negocio. Entonces las decisiones se toman cuando tenemos entre el 40 y el 60% de la data, por eso hay que ser ágiles, por eso hay que cambiar rápido, por eso hay que recolectar la data, tenerla toda en un solo lugar, tenerla integrada con procesos automáticos y Business Analytics, ¿sí? Business Analytics tiene que ver no solamente con la capacidad de tener dashboards y reportes, sino de tener información online integrada y consistente, ¿no? Si no, de vuelta, es peor que un yogur vencido, porque un yogur vencido por lo menos tiene fecha de vencimiento. Vos mirás el yogur y decís, ok, esto ya está vencido. Decido comérmelo o no, pero la información uno nunca sabe a veces de cuándo es, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de procesos manuales, cuando uno mira un reporte impreso en papel, ya es viejo de por sí, ¿no? Por más que en el momento que se imprimió fuera actualizado, cuando te llegó a las manos, es tarde, ¿sí? Ya pasaste el 60%. Entonces, podemos hacer Aristóteles ahora. Aristóteles decía, somos lo que repetidamente hacemos. Nos gusta decir que la eficiencia y la mejora continua y la transformación digital son procesos que se aprenden. Entonces, la transformación digital facilita una operación ágil, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay que medir, mejorar y repetir, ¿no? Es un ciclo, hay que seguir iterando. Cuando implementamos una estrategia de transformación digital, en general nos pasa que en los primeros meses tenemos un retorno de la inversión rápido, ¿no? Vemos muchos cambios, pero a medida que la empresa madura digitalmente, seguimos siendo líderes, pero no vemos ese beneficio tan exponencial como lo vimos los primeros meses o años, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser incluso, levantar la vara incluso más alta, ¿sí? Seguir midiendo, seguir mejorando, seguir repitiendo, porque si lo dejamos de hacer y nos es como hacer la dieta, como hacer dieta, ¿no? En la medida uno puede bajar 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, pero si uno deja de ejercitar, uno deja de comer sano, no solamente volvés al estadio anterior, sino a veces hasta podés volver peor de lo que del momento, del punto en que empezaste, ¿sí? Entonces, data is the new oil es una frase que se dice mucho, pero tiene que ver con estas industrias, revolución 4.0, tiene que ver con todas estas tecnologías creciendo y exponenciándose la una a la otra al mismo tiempo y generando la capacidad para que aparezcan nuevas y generando la capacidad para que hagamos cambios, ¿no? En el pasado los procesos, los paradigmas duraban primero 100 años, después 50 años, después las últimas décadas teníamos cambios fuertes cada 10 años, ahora estamos teniendo cambios, los ciclos muy, muy cortos, ¿sí?
nuevas tecnologías apareciendo prácticamente todos los años, ¿sí? Entonces, estas mismas tecnologías habilitan la creación de nuevas tecnologías, más el poder computacional que tienen hoy las computadoras, la famosa ley de Moore, que todo se duplica cada 2 años, y la creación exponencial de data, que al mismo tiempo no tenemos capacidad de procesarla a veces, ¿no? Y esto genera este ecosistema que si no lo usamos de vuelta es contraproducente, ¿sí? Vamos a hablar hablamos de procesos, hablamos de Big Data, hablamos de Analytics, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con Intelligent Automation. Intelligent Automation es el cuarto componente de este caminito que decimos nosotros para generar esta transformación digital, ¿no? Hoy una empresa que hace procesos manuales, una empresa que tiene un empleado llenando planillas, está en básicamente está en ese estadio 1 que decíamos antes, ¿no? Si no entiende que eso le está haciendo perder mercado, perder el negocio, dejando afuera, lamentablemente está muerto y no lo sabe, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos tenemos varios, ¿no? Pero lo clasificamos en 3 tipos y no son mutuamente excluyentes y no hay necesidad de implementar los 3, a veces con uno es suficiente, o a veces sí necesitamos implementar los 3, ¿no? Lo que se llama RPA, Robotic Process Automation, es el famoso low hanging fruit, implementar un sistema de automatización donde nos permite eliminar todas esas tareas manuales, básicamente enfocados en el alto volumen y la alta repetitividad de las tareas, ¿no? Después lo que tiene que ver con cognitive automations, que son procesos inteligentes para automatizar incluso la toma de decisiones. Y finalmente social robotics o cobots, que es el concepto de tener robots interactuando con procesos tradicionales, incluso a veces hasta tomando esos procesos tradicionales. Está siendo muy usado en Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con supply chains. Hoy Amazon está experimentando con robots o drones, llevando los paquetes a las casas. Bueno, por supuesto, el self-driving car, el auto sin chofer, ya está desde el 2014, 2015. No tenemos autos que se manejan solos en la calle, por un tema regulatorio, pero no porque la tecnología no lo permita. ¿Sí? Esos autos ya están hace más de 5 años, así que imagínense lo evolucionado que estarán hoy en el 2020. Entonces, usar la tecnología para ayudarnos a automatizar procesos, ¿sí? Si hablamos de negocios tradicionales, nada expuso más el COVID, no solamente expuso los negocios tradicionales, también expuso el tema de la salud, ¿sí? Hoy los sistemas de salud están saturados. Hoy uno no puede ir al médico por algo que no sea urgente. Si no te estás muriendo, no te van a atender en un hospital. Entonces, hoy la visita al médico, cuando digo hoy, digo en esta época, ¿no? Esto es antes del COVID. Una visita al médico de 20 minutos, que a mí nunca estuve 20 minutos en el médico, pero digamos, el promedio son 20 minutos, toma 2.6 semanas en promedio para programarla, requerir un turno, y 2 horas de viaje ida y vuelta, ni hablar de la espera, ¿no? Uno a veces espera, no sé, a mí me ha tocado esperar cuando pedís el último turno, que se viene atrasando de la mañana, me ha tocado esperar horas, ¿no? Que me atienda un médico, y no es por algo urgente. Entonces, ya estamos hablando de las grandes oportunidades que tenemos para automatizar procesos de la salud, ¿no? Por ejemplo, vos podés tener un dolor de estómago en este momento, un bot te puede decir, lo lamento mucho, y te puede guiar a través de ese dolor. ¿Dónde está el dolor? ¿Qué tan fuerte es? Viene y se va. Y al mismo tiempo te diagnostica, te dice esto me suena a dispepsia y te explica lo que significa, ¿no? La dispepsia es un término medio para la indigestión. Hoy hay bots que uno literalmente conversa con el bot como si fuera un ser humano, no estoy hablando de chatear, ¿sí? Este número no creo que lo sorprenda, ¿no? Es hasta obvio, ¿no? Que el 80% de la carga de trabajo excesiva de los médicos clínicos genera un impacto directo en la calidad de la atención que recibimos nosotros los pacientes, ¿sí? Entonces, mejor atención está directamente relacionada con menos carga de trabajo, ¿no?
no es obvio esto. Es decir, el médico tiene mucha carga administrativa en su trabajo, ¿no? Millones de dólares, millones de personas anualmente diagnosticadas erróneamente, mucha mala praxis debido a esa saturación que tienen los médicos. Y un cuarto de esa mala praxis que representa millones de muertes, tienen que ver con muertes, ¿sí? Personas muriéndose por ser atendidas, no ser bien atendidas. Se dice también que el 86% promedio del presupuesto de la atención médica va a problemas persistentes, problemas que son los mismos todos los años, grandes oportunidades de automatización. Los gastos generales administrativos y overhead representan el 25% del presupuesto de atención médica, sin hablar otros temas, sin meter corrupción en el medio, sin meter otras cosas, ¿no? Solamente hablando de procesos administrativos, ¿no? Este overhead viene de tareas repetitivas y manuales, presentar informes de pacientes, turnos y llamar a pacientes, llamar a las prepagas, representar documentos al ministerio y demás, ¿no? Los gastos administrativos literalmente están asfixiando el sistema de salud, ¿no? Gran oportunidad para aplicar tecnología, para automatizar estos procesos, ¿sí? Para tener una mejor calidad de salud. Hablando de eso, el proceso tradicional de Research and Development, yo trabajé en laboratorios, ¿no? Duraba entre 10 y 15 años, ¿no? Dependiendo del tipo de droga. Si era una droga oncológica, podía llegar a durar hasta 16 años. Si era una vacuna, entre 2 y 5 años. Hoy vamos a tener una vacuna en la calle, ya está la vacuna, ¿no? Contra el COVID en un par de meses. Entonces, hablando un poco de esto, ¿no? No es casualidad que un laboratorio americano que implementó transformación digital, que implementó Intelligent Automation, hoy va a tener una vacuna anunciada por él, que es el CEO, el CEO de este laboratorio, en octubre. O sea, de ahí a que se produzca masivamente para todo el mundo y que llegue a Latinoamérica puede pasar meses. Pero el medicamento ya está en la calle, ¿no? Ya está ahora siendo probado. Menos de un año, era impensable hasta el año pasado que podamos tener una vacuna en menos de un año en la calle, ¿sí? Gracias a Digital Transformation, gracias a Intelligent Automation. Entonces, la maduración de una empresa, la evolución digital de una empresa tiene que ver con la cultura del dato, ¿sí? Entonces, movernos de silos, movernos de procesos aislados, sin conexión, a una cultura basada en el dato, con procesos predictivos, digitales e inteligentes, y poder tener visibilidad de toda la foto, con toda la gente tomando decisiones, ¿no? Entonces, necesario romper los hilos, cultura del dato, conectar los puntos, toda la empresa viendo la misma foto, alinear estrategia y tecnología, encontrar los socios adecuados, no hay varitas mágicas. Y finalmente, no pensar en forma lineal, mandatorio, ¿sí? Entonces, movernos de una operación con distintos negocios, procesos muy largos y desconectados, hechos a manos y con muchos retos en la data, ¿no? Las empresas hoy tienen que hacer un doble check, un triple check de toda la data que ellos mismos están viendo con sus ojos, preguntarle a la secretaria si es verdad, llamar al financiero para ver si es verdad, llamar a IT para ver si es verdad. Y movernos a una operación con procesos totalmente armonizados y alineados, ciclos bien cortos y ágiles, automatizados y con dashboards simétricas, ¿sí? Entonces, la evolución tiene que ver con data consolidada, sistemas inteligentes y un futuro predecible. Vamos a hablar de lo que nos deja, y quiero dejar unos minutos ya para un Q&A, de lo que nos deja, lo que nos deja esta pandemia, ¿no? Y no quiero ser pesimista, ¿no? Quiero ser bien optimista. Entonces, este es un survey, un análisis que publicó McKinsey diciendo que las empresas, los top performers, que son los que mejor hacen las cosas, son empresas que aprendieron a
ser digitales, son empresas que implementaron transformaciones digitales antes o durante esta pandemia, ¿no? A veces esto es una gran oportunidad, que estamos en pausa, podemos mandar a todos nuestros empleados a cursos, podemos tomar cursos nosotros mismos, muchos de esos son gratis, muchos de esos son muy baratos, ¿sí? Entonces, reinventarse todos los días, crear una nueva oferta digital, de productos y servicios digitales, y también, por supuesto, pensar en el largo plazo, ¿no? Pensar que el mundo como lo conocimos hasta ahora no va a volver más, no vamos a volver al old normal, ¿no? Ahora todo es digital. La mejor metáfora es el iPhone, ¿no? El iPhone pudo sintetizar en un solo equipo todos los equipos que teníamos en los 80, pudo tener en un solo equipo un teléfono, una alarma, una cámara de foto, una grabadora, conexión a internet, una computadora, todo lo que conocimos hasta ahora, y va a seguir haciéndolo, ¿sí? Va a seguir integrando cosas. Entonces, movernos de grandes dispositivos físicos a dispositivos digitales, una operación 100% digital. Y una de las cosas que nos dejó también esta pandemia, este coronavirus, es que si bien tuvimos mucho enfoque en lo que tiene que ver con epidemiología, en realidad se centró en la data, ¿no? Estamos aprendiendo a usar data más eficientemente, ¿sí? Lo que nos muestra este New Normal es esto, probablemente nunca más volvamos a la operación anterior, pero hoy ya estamos viendo estas cosas acá, ¿no? Y las respuestas no tienen nada que ver con el tiempo calendario, ¿no? No vamos a volver al punto anterior. Entonces, hoy, fase 2, se puede ver esto. Fase 2, yo mismo tomé estas fotos en New York el fin de semana. Los bares abiertos, restaurantes abiertos, la gente le está perdiendo el miedo a estas cosas, ¿no? También estamos viendo esto. ¿Hay algo raro en esta foto para ustedes? Yo hice un tweet, mandé un tweet con esta foto y puse social sí, distancing no. Mucho social, la gente le perdió el miedo literalmente, ¿no? Miren esta gente dándose la mano acá, miren la gente, está bien que uno cuando come no usa barbijo, ¿no? Pero están todos pegados, ¿no? No hay barbijo. Y aún así New York está reduciendo los casos y está reactivando la economía, ¿sí? Entonces, para resumir, para cerrar, ser audaz, entender que tenemos que hacer cambios, entender que tenemos que reinventarnos todos los días, crear un mapa detallado del relanzamiento con milestones y todo lo que necesitamos para cada una de estas transformaciones, de estos pasos que necesitamos, crear nuevas ofertas, crear ofertas digitales, mejorar nuestro portfolio, reinventar nuestro modelo de negocio desde su núcleo, ¿sí? No es tecnología de vuelta, no es como, la tecnología es como maquillar, como en lugar de revocar cuando tenemos algo en la pared, pasar una mano de pintura, ¿sí? Tenemos que rasquetear y revocar y cubrir todo lo que está carcomido, ¿sí? Hacer cambios, desarrollar fuertemente el portfolio de negocios, aprender al ritmo de la crisis, aprovechar esta pausa en la que estamos en este momento de la historia y adquirir nuevos skills, reinventarnos nosotros mismos, acelerar la revisión de datos, hacer una operación basada en el dato, basada en la decisión, darle la posibilidad a nuestros empleados que tomen decisiones, no escalar, crear procesos ágiles y también capturar toda esa data, como decíamos antes, que está en todos lados. Se dice que el 20% de la data que las empresas usan es estructurada, es decir, está en las bases de datos. El otro 80% no lo está ahí afuera en forma de fotos, en forma de videos, en forma de conversaciones, en forma de lo que dice el mundo de nosotros, de lo que dice el mercado de nosotros, lo que dicen nuestros clientes de nosotros, en forma de cómo se mueve el competidor, ¿no? Entonces, capturar esa data y tomar decisiones basadas en esa data, unificar, conectar los puntos de vuelta una vez más y generar dashboard para tomar decisiones, ¿no? Cambios de tecnología y IT al modo reinicio, entender que
hoy, probablemente de vuelta, no volvamos nunca más a la oficina, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, los procesos y la operación de las empresas tienen que soportarse en tecnología, ¿sí? Hoy hay empresas que ya anunciaron que no van a volver a la oficina, como Twitter, por ejemplo. Twitter, la palabra era forever, nunca más va a hacer a sus empleados volver a la oficina, ¿sí? Entonces, enfocarnos en tecnología y enfocarnos en los procesos, aprovechar para analizar los procesos desde el core, ¿no? Aprovechar para ser ágiles en la forma en que se mueven los procesos, tener procesos digitales. Simplicidad y foco, de vuelta, la innovación y la transformación digital no tiene que ver con aplicar cosas nuevas, tiene que ver con, de hecho, los grandes inventos de la historia, básicamente pudieron simplificar conceptos, ¿sí? Innovación tiene que ver con eso, tiene que ver con simplificar conceptos, tiene que ver con estandarizar procesos, tiene que ver con reducir la variabilidad. Nosotros decimos que la variabilidad es el enemigo. Un proceso que hoy toma 10 minutos y mañana dura 8 horas, ahí tenemos el low-hanging fruit. No sirve implementar un sistema porque no va a mejorar ese proceso, ¿sí? Ese proceso tiene que ser automatizado o por lo menos revisado y mejorado, ver dónde está la causa raíz de ese problema. Y finalmente, no hacerlo solo, apoyarnos en socios de negocio, crear un ecosistema interno, ¿no? Donde todos los empleados puedan tomar decisiones sin necesidad de escalarlas, sin necesidad de pedir permiso, y también donde todos puedan aprender y ser más ágiles, ¿sí? Yo tenía un jefe que decía, nosotros vamos a crecer y nosotros vamos a evolucionar en la medida en que crezca el más estúpido de nosotros, ¿sí? Tiene que ver con eso, con levantar la vara, con ayudar y crecer en la medida que crezcamos todos, nos vamos todos para arriba al mismo tiempo. No queremos ser tiburones, queremos ser delfines que entra y sale del agua y puede ver todo lo que está pasando y entender el ecosistema, ¿sí? Entonces, COVID sin duda está causando una necesidad de aceleración más allá de lo que hayamos visto nunca en la historia, ¿sí? Futuro trae más promesas, pero también necesitamos hacer las cosas en forma diferente y al mismo tiempo hacer diferentes cosas, ¿sí? Entonces, antes de cerrar, estamos haciendo workshops de innovación que duran entre 20 y 40 horas con temáticas como Six Sigma, Innovation, Transformación Digital, Design Thinking, metodologías ágiles y Analytics y Data Visualization, para también ayudar a que las empresas hagan este cambio que necesitan hacer en este momento más crítico que nunca en la historia, ¿sí? Ahora voy a parar acá a ver si tenemos alguna pregunta, cuáles son los comentarios o dónde les interesa hacer doble clic, como decimos nosotros, para ir al siguiente nivel y poder conversar acerca de eso. Tenemos 10 minutos para eso. Ali, ¿tenemos preguntas en el chat? Hola Sergio, sí, te leo un par de preguntas. Dale. Antes que nada quería recordarles a todos que como siempre consultan si van a poder ver la grabación, sí, quédense tranquilos que al final apenas tengamos el video lo vamos a estar enviando por mail a todos para que puedan verlo las veces que quieran. Bueno, vamos a arrancar. Te leo. ¿Cuánto tarda en implementarse una estrategia de transformación digital? Bueno, de vuelta, esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Tiene que ver con escarbar y entender qué tan profundo quiere ir una empresa en su transformación. Primero hablamos la palabra transformación va antes que la palabra digital. Tiene que ver con hacer cambios, tiene que ver con analizar procesos y tiene que ver con probablemente recolectar data, ¿no? Y hacer sentido de la data que tenemos, ¿no? En general, uno de los beneficios que trajo esta situación tan loca, tan extrema y probablemente tan impredecible que estamos viviendo, fue que yo mismo vi empresas implementando estrategias de transformación digital en 3 semanas, ¿sí? Esto solía durar meses o años incluso, sobre todo en empresas grandes que no son tan ágiles
para moverse, para implementar estos cambios y para también adoptarlos, y también para adoptarlos puertas adentro, ¿no? Entonces, de vuelta, tiene que ver con la agilidad, tiene que ver con la capacidad y tiene que ver con el interés completo de todos los componentes del ecosistema, ¿no? De vuelta, yo mismo vi empresas implementar una estrategia, y no digo la estrategia, ¿no? Implementar soluciones de transformación digital en 3 semanas, ¿no? Después lleva la adaptación, lleva probablemente meses, ¿no? Pero básicamente, de vuelta, solía llevar meses, hoy probablemente en 3 meses se pueda implementar una estrategia de transformación digital. En general se hace en etapas, ¿no? Recuerden ese caminito, las primeras etapas es alinear los procesos, recolectar la data, tener data lake donde podamos tener toda la data en un solo lugar. Ese es el primerísimo paso para poder después analizarla y generar los siguientes pasos. Pero sí, depende de la maduración de la empresa. Si es una empresa que ya está digitalmente madura, probablemente les cueste menos. Si es una empresa con muchos hilos, si es una empresa con muchos sistemas, si es una empresa con muchas bases de datos, probablemente lleve un poco más, ¿sí? Pero básicamente entre 1 mes y 3 meses, puede ser 5. Perfecto, Sergio. Y sumado a esto, acá Gustavo consulta, creo que más o menos quedó respondido, pero te lo leo. Consulta si es posible avanzar con transformación digital sin antes llevar a cabo un programa de gestión de procesos. Sí es posible, y de hecho nosotros incluimos en nuestro caminito, es el primer paso, donde tratamos de entender, de vuelta, tratamos de entender la operación de la empresa, ¿no? No probablemente hacer una reingeniería, sino básicamente entender dónde está el low hanging fruit, porque de vuelta una ingeniería puede llevar meses, de vuelta, o años, ¿no? Enfocarnos donde tenemos la ganancia rápida, ¿no? Donde tenemos el ROI rápido. Si recuerdan esa curva, esa S invertida que mostré, los primeros meses se ve muchísimo retorno de la inversión, ¿sí? Básicamente enfocado en qué invertimos, ¿no? Hay procesos que son fácilmente automatizables y no hay que reinventarlos, ¿sí? Hay procesos que sí probablemente requieran un cambio, pero no es necesario una reingeniería de procesos para implementar una transformación digital. Perfecto, Sergio. Continúo. Pablo nos consulta. Para empresas pymes que dependen de rubros que son fuertemente transaccionales personalmente, por ejemplo, en tiendas de venta de materiales para construcción, venta de arena, cemento, etcétera, ¿cuál crees que podrían ser productos digitales a ofrecer? Bueno, por supuesto el e-commerce, pero más allá del e-commerce, todos los procesos. En realidad, como dijimos antes, transacciones son todas, ¿no? Incluso la persona, el operario que está cargando el material de la construcción. Primero, si queremos llevar esto al siguiente nivel, hasta los puedo desafiar y decirles que puede ser 100% automatizable. Y recuerden que hoy hay plantas. Dijiste que era una pyme, Pablo, y te entiendo, ¿no? Pero la respuesta es corta, es todo se puede automatizar, ¿no? Recordá que plantas en Japón, que son plantas manufactureras, que el producto en ningún momento es tocado por un humano, ¿no? Son plantas 100% automatizadas. Recordá el cobots, recordá, es una charla corta, pero a veces muestro videos, ¿no? Pero digamos que eso es una inversión más fuerte, ¿no? Hablemos de los procesos transaccionales per se, ¿no? De los procesos administrativos. Todo puede ser automatizado, ¿no? Desde el momento en que te llega la orden, que podría llegar al warehouse o al almacén donde están los operarios trabajando, los operarios podrían hacer su trabajo manual, les llegaría de una forma digital. Los empleados harían un picking del material, sacar el material, dispensar el material que se va a vender, generarlo y subirlo al camión, ¿no? Y ya está. Todo lo demás sería digital.
así es como me lo imagino yo. Tengo que conocer más el negocio, no tengo conocimiento de cómo funciona, pero básicamente no hablo de, por supuesto, el e-commerce es lo más rápido y fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo todo se puede automatizar y todo se puede transformar digitalmente. Genial, Sergio. Están entrando varias preguntas. A ver, depende cómo vengamos de tiempo, las seguimos Ok. leyendo. Acá voy con otra. Entiendo que hay empresas en distintos modelos de transformación digital, empresas que no han hecho nada, empresas que están empezando a probar y empresas que ya están trabajando algunos proyectos. ¿Cómo recomendarías trabajar en cada uno de estos casos? Bueno, los que no hicieron nada tienen que hacerlo, lamentablemente, porque va a ser muy difícil, no digo competir ya, va a ser muy difícil subsistir, ¿no? Sobrevivir. No hablo de... Primero que las tortas se achicaron, ¿no? La gente compra menos, hay menos demanda, hay más, también hay menos competencia, pero hay menos demanda. Entonces, hay que reinventarse, hay que aplicar una transformación digital para poder competir. Si no lo hacemos, lamentablemente estamos a riesgo de quedarnos abajo del tren, ¿sí? ¿Cómo lo recomiendo? Es un paso a paso, por fases, empezando con la data, recolectar la data. A veces, de vuelta, la gente piensa que este tipo de estrategia o este tipo de cambios son muy caros y solamente las empresas grandes lo pueden pagar. No es así. De vuelta, se van a sorprender que a veces es muy barato y a veces hasta incluso se puede hacer puertas adentro. No hay necesidad de contratar un consultor, no hay necesidad de tercerizarlo, ¿no? A veces hasta se puede hacer puertas adentro. Pero de vuelta, no es algo caro y es algo accesible. Y todos no solamente deberían, deben hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo implementarlo? Mirar los procesos, entender qué procesos necesitan cambiar, alinear la data, generar un proceso de toma de decisiones rápido y ágiles, generar dashboards, generar KPIs, generar métricas y movernos rápido, ¿no? Y, por supuesto, el siguiente paso es automatizar procesos, y el último sería inteligencia artificial. Pero por lo menos los primeros pasos, por lo menos trabajar con la data y tener dashboards con información actualizada para tomar decisiones. Perfecto, Sergio. Acá te leo una pregunta, unifico porque hay más de una persona que está consultando lo Okay. mismo. Están bastante interesados en el tema de los workshops. ¿Qué temas trata? ¿Tema costos? Si te querés explayar un poquitito más en eso. De todas formas, les cuento a todos que les vamos a estar enviando información acerca de esto, pero bueno, aprovechemos que lo tenemos a Sergio que puede contar un poco más ahora. Bueno, estos workshops nosotros si bien a veces lo hacíamos, incluso estaba incluido en nuestra oferta de transformación digital original, ¿no? Porque recuerden que nuestro objetivo es trabajar con la cultura, generar la cultura del dato, ayudar a las empresas a entender que necesitan hacer cambios, entender qué es lo que necesitan cambiar y lo que tienen que hacer, ¿no? No venderles tecnología, nosotros no vendemos tecnología, vendemos soluciones. Estos workshops eran parte de nuestra oferta de transformación digital. Ahora estamos teniendo mucha demanda de workshops, estamos teniendo mucha demanda incluso hasta de universidades que nos invitan a dar cursos de innovación y de transformación digital. Tienen que ver con ese cambio que las empresas necesitan hacer, ayudarlos a entender qué herramientas necesitan tomar, cómo alinear los procesos, cómo armonizar las diferentes unidades de negocio, cómo generar data lakes, cómo generar esa oportunidad para unir los puntos y básicamente generar ecosistemas de innovación. Porque, seamos sinceros, la innovación nunca viene top-down, ¿no? Nunca te la puede obligar un gerente a hacer innovación. En general, la innovación viene de todos lados, ¿no? Uno a veces se sorprende de las ideas brillantes que surgen de los operarios. Nosotros como gerentes no sabemos cuál es el desafío que tiene este operario que hablábamos recién de la constructora o de la empresa que vende material de construcción, porque no estamos ahí. O sí, probablemente lo estemos, pero nadie mejor que el que está en el frontline para entender
dónde está el desafío y qué se puede hacer mejor. ¿Sí? Necesitamos hacer las cosas mejor, entonces necesitamos que todos los componentes del ecosistema sean innovadores. Con eso tiene que ver este workshop, ¿sí? Y estos son los temas que tocamos. Six Sigma, Lean, entender cómo se puede mejorar procesos, cómo implementar una transformación digital, Design Thinking, esas dos puntos que tienen que ver con métodos, si se acuerdan cómo empecé esta charla, metodologías cualitativas y cuantitativas, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro, ¿sí? Excelente, Sergio, gracias. Estamos para una más cortita, Dale. antes de cerrar, ¿te parece? Dale, Rolando consulta. ¿Cómo se le puede explicar a una pequeña o mediana empresa la diferencia entre reingeniería de procesos y transformación digital? Bueno, la ingeniería de procesos es un approach, hasta me puedo ir más atrás, ¿no? Y contarles la historia. Es un approach de los 90, ¿no? En los 80, 90 hubo como un boom donde se empezó a hablar de los cambios que deberían hacer las empresas para adaptarse a todo lo que nos pasó en los 90, ¿no? Entonces se puso muy de moda, pero en realidad tiene mucho más que ver con un concepto que se llama Creative Disruption, que escribió, que desarrolló un economista que se llamaba, no me olvidé el nombre, Joseph Schumpeter, en la década del 40, googleenlo. Creative Disruption hablaba en cómo la tecnología ayudaba a evolucionar a las empresas, probablemente mejorando los procesos, ¿no? Hablaba mucho de lo que tiene que ver con estas revoluciones industriales que hablamos antes, que hablamos también en conversaciones anteriores, como Henry Ford revolucionó eso, revolucionó procesos, no solamente implementando tecnología, ¿no? Sino haciendo cambios de raíz, de núcleo. Transformación digital tiene que ver con llevar a las empresas a una cultura digital cambiando los procesos en sí, ¿no? Uno puede cambiar el proceso de negocio, pero seguir siendo analógico, ¿sí? No tiene que ver con nada con digital, ¿sí? El tema de reingeniería. Uno hace reingeniería cuando necesita aplicar cambios profundos en la operación, pero no necesariamente significa que esos cambios profundos tengan que ver con tecnología, tengan que ver con digital. Y a veces son complementarios, a veces solamente una transformación digital no necesita ir a un proceso de reingeniería, ¿sí? Es más largo, pero espero que esto lo haya aclarado un poco. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, cerramos ahí. De todas formas, no se preocupen que las preguntas que han quedado sin responder, las vamos a responder vía mail. Pero bueno, ahora por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando el webinar. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todos por haber asistido.